Hey excepcionales, te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Recuerda que en estos podcasts hablamos de esos temas que todos quieren hablar, pero que muy pocas personas están dispuestos a tener estas conversaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema súper chévere y es hablar con tu ex y no romperte. ¡Wow! ¡Wow! No sé si este va a ser un podcast totalmente personal, pero estoy seguro que va a servir a muchas personas para entender qué puede pasar y cómo puedes llegar a hacer este proceso. Y vamos a hablar qué tan fácil es o qué tan difícil es realmente tener esas conversaciones. Imagínate ver a alguien que fue todo para ti y ahora ya no es lo mismo. Tener conversaciones interminables de horas y horas y horas para después tener silencio total. Incluso ahora con estas nuevas herramientas, ser bloqueado o ya no hablar con esa persona. Es impresionante cómo la vida ha ido cambiando. Antes bloquear era descolgar el teléfono porque no querías hablar absolutamente con nadie, pero era como más general, no era como tan específico que te bloqueo a ti, a esa persona. Y esto que tanto puede afectar el autoestima, la confianza de las personas, y es poder decir si antes éramos todo porque ahora no somos nada, porque ahora ni siquiera podemos hablar. Y hablas desde la psicología del contacto cero, que es lo mejor y que no vale la pena conversar. Y estoy de acuerdo en muchas de estas cosas, en darte un tiempo para ti, para verte. Sin embargo, creo que cuando estás con una persona con la madurez suficiente, no necesitas ese proceso de bloquear. Necesitas el proceso de bloquear cuando la otra persona es inmadura, es inconsistente, inconsciente y te está escribiendo, molestando, fastidiando. Bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo en que utilicen este argumento. Sin embargo, si no te escribe, no te busca, no nada, entonces es ¿para qué? ¿Para qué? Pero es bonito y creo que es un tema para conversarlo en algún otro podcast. Pero veamos y hablemos un poquito de esto de hablar o tener esa conversación. ¿Qué pasa cuando tú llega ese momento en que ya vas a tener esa conversación? ¿Qué sientes antes de ver a esa persona? ¿Sientes ansiedad, expectativa, miedo? Yo creo que es divertidísimo porque cuando vas a tener esta conversación con esa expareja y ha pasado poco tiempo, creo que todas estas emociones se vuelven loquísimas, loquísimas. Y empiezas a darte cuenta que todas esas emociones llegan a ti para hacerte ver tal vez que la relación todavía no tenía que terminar, o todavía hay sentimientos y emociones, o tal vez sí tenía que terminar, pero no de la manera en que terminó. Y empiezas yo digo ahí sí, a bombardearte de emociones, de miedo, de expectativas, que incluso tal vez en esa conversación con la ex pareja, tienes la ilusión de que las cosas cambien. Y es impresionante porque hay un montón de expectativas emocionales que no son resueltas. Imagínate que ya estás en esa conversación, vamos así como a acelerar el proceso. Ya estás frente a esa persona, te vas a tomar un café, pero creo que la gran diferencia total, y vamos a ir como entendiendo esto, la gran diferencia es el tiempo. Imagínate que ha pasado tan solo 2 semanas, un mes, todo depende del tiempo que tú quieras que pase, pero digamos que pasó 2 semanas para que no sea mucho tiempo. Y ya tienes esa conversación, tienes varias preguntas el momento que sales de ahí. Te voy a hacer esas preguntas el momento que sales de esa conversación. ¿Querías escuchar algo específico? ¿Esperabas que algo se reactive? ¿Había o existe una parte dentro de ti que no has soltado? Pues obviamente, después de 2 semanas... muchas veces este momento está totalmente activo con el dolor, depende de si peleaste, discutiste, se separaron solo por una discusión X que no fue a mayores, pero todo es un proceso y te estoy contando porque lo he vivido, obviamente lo he vivido y he sentido todos estos procesos y después de 2 semanas es como eso está totalmente activo, desde 2 meses eso está totalmente activo. Tal vez si hablas después de 1 año, 2 años, las cosas cambian radicalmente. Porque ya viviste otras experiencias, porque ya viviste la soledad, ya pudiste comprender, ya pudiste entender. Por eso digo que la gran diferencia es el tema del tiempo. Y no te puedo decir un tiempo específico, 1 mes, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años. Eso depende de ti, depende de la relación, depende de lo que viviste, depende de qué tanto trabajaste en ti.
Pero regresemos de esa conversación. Ya tienes esa conversación con tu expareja. ¿Cuál fue ese momento que puede cambiarlo todo? ¿Fue algo que dijo? ¿Fue algo que no dijo? ¿Fue algo que tú entendiste? ¿Fue algo que tú trataste de interpretar de manera diferente? ¿Fue su mirada? ¿Fue su tono de voz? ¿Fue su caricia al despedirse? ¿O fue esa cara de odio, de rencor? ¿Qué fue? ¿Cuándo te diste cuenta que ya no iba a ser lo mismo? O tal vez sí. O tal vez sí. Y voy a poner este tal vez sí entre comillas, porque jamás va a ser lo mismo. Perdón por romper esa ilusión, pero jamás va a ser lo mismo. Después de una ruptura, después de un quiebre emocional, nunca puede ser lo mismo. Y aquí quiero recalcar algo. Puede ser peor o puede ser muchísimo mejor. Porque depende de las dos personas que pueda ser mejor o que pueda ser peor. Llámame idealista, pero yo creo que después de un quiebre emocional y después de una sensación de paz, de tranquilidad, de entender, yo creo que se puede retomar una relación, pero no retomar de lo que fue antes, sino volver a construir bajo las bases que tienes ahora. Ya no es lo mismo de antes, chicos, ya no es lo mismo, no hay manera, no existe manera. Tratamos en ese momento idílico de nuevo de decir, esto va a ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Porque ya te fastidiaste, ya te moriste de las iras, ya pusiste cosas en tu mente y en tu corazón, ya no es lo mismo. Y creo que este es uno de los fracasos del regresar con la persona, porque no entendemos que ya no es lo mismo. Sigues enamorado o enamorada de lo que fue antes y ya no puede ser así. Tienes que trabajar o enamorarte o volver a enamorarte de esta persona nueva. Porque también pasó por sus procesos de quiebre, también pasó por sus procesos emocionales, también se cuestionó todo esto y tal vez también tenía expectativa o ilusión de que regrese a ser lo mismo de antes porque después de un tiempo, y esto es más cuando pasa el tiempo, te das cuenta que era una persona que valía la pena, que era una persona que tenía principios, valores y que tal vez por A o B circunstancias no fueron capaces de comprenderse y entenderse, pero jamás va a ser lo mismo. Porque tú ya no eres lo mismo. Porque la otra persona no es lo mismo. Y si no son conscientes y consistentes con esta nueva versión de ustedes, no vale la pena que se den otra oportunidad porque va a seguir pasando esto en tu cabeza. Sigues pensando en que es la misma persona con este pequeño problemita que tuviste. Y eso no va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo, porque no vas a poder verla de la misma manera, no vas a poder conversar de la misma manera, porque ya tienes un dolor, ya tienes un hueco ahí adentro. Y peor aún, si no has tenido esa conversación incómoda en la cual le cuentas todo lo que sentiste, todo lo que viviste y empiezan a llegar a acuerdos. Porque puede ser que la otra persona esté pensando, no, si fue eso nada, no fue un problemita, pero para ti se te cayó el mundo entero. ¿Y por qué hay personas que quieren tener esta conversación sí o sí para cerrar los procesos? Y ahora te das cuenta que no necesariamente tienes que tener esa conversación. Porque quiero que comprendas que no necesitas cerrar todo, necesitas estar en paz contigo. Y si no tienes la madurez necesaria o el nivel de conciencia para tener una conversación a la altura de ti, a la altura de la otra persona, con respeto, con valor, con integridad. Si uno de los dos todavía están con dolor adentro, esa conversación no va a ir a nada bueno. Les aseguro que no va a ir a nada bueno, peor si no tienes las herramientas necesarias para poder comprender el dolor de la otra persona, para poder entender tu dolor, para poder expresarlo de una manera sin dañar a la otra persona. Recuerda que esto no se trata de la otra persona, se trata de cómo llegas tú a ese momento. Porque recuerda que el amor primero debe comenzar contigo, que tanto te amas, te respetas, para permitir que la otra persona te levante la voz o para permitir que la otra persona te haya perdonado por todas las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Es impresionante. Porque el tener una conversación madura, y más allá de madura quiero decir una conversación consciente, es no reaccionar desde la herida.
Y puede ser que haya pasado, como decía, 2 meses o 2 años, y esa herida puede mantenerse. Si no has trabajado contigo mismo, esa herida puede mantenerse, y el momento que le ves se puede disparar un montón de cosas. Se puede disparar ilusión, se puede disparar, wow, esta es realmente la persona que amo, que quiero, porque viene el idealismo y decir, es como no pude ver que esta persona realmente es quien quiero vivir el resto de mi vida. Pero también nos quedamos callados porque somos más cautelosos, porque ya nos pasó. Y entonces vas a un juego en el cual, porque a mí me encanta decir, la vida es un juego, las relaciones son un juego, no desde el tema peyorativo, sino más bien es un juego para divertirse, es para pasarla bien, es para mostrar tus fichas, no para esconderlas. A eso me refiero con esto. Si vas nuevamente a una relación en la cual tienes fichas escondidas, al final del día van a salir esas fichas y no va a funcionar. No va a funcionar, chicos, no va a funcionar. Y aquí te invito a pensar en realmente si cuando tuviste estas discusiones se traspasó esa línea del respeto, se traspasó esa línea de tus valores, tus principios, de lo que tú quieres en una relación. Si fue así, por favor, mayor cautela en la conversación, mayor cautela en rehacer nuevamente la relación, mayor cautela en eso porque se traspasaron límites. Y con esto quiero ser lo más sincero posible. Esto no quiere decir que no puedas perdonar, para nada. Más bien es, si es que eres consciente y tienes el nivel de conciencia suficiente para realmente perdonar, realmente conectar con la persona a un nivel mucho más elevado, te aseguro que esa relación puede durar muchísimos años. Y pueden verse y amarse y quererse. Pero aquí tengo una gran pregunta para ti. ¿Qué estás dispuesto a ceder? Porque siempre en una relación hay que estar dispuesto a ceder. Y solo una vez que ya comprendes todo este proceso, puedes comprender cuál es tu nueva manera de relacionarte con la gente. ¿Cuál es tu nueva manera de relacionarte con las parejas? O con esa persona específica. ¿Qué vas a hacer diferente esta vez? ¿Cómo vas a manejar tus emociones? ¿Qué significa para ti hoy no romperte? Y entonces al final del día es ¿cómo hablar con tu ex y no romperte? Para mí la primera premisa es el tiempo. Cuando decimos que el tiempo lo cura todo no es para nada, no funciona así. Es lo que haces tú con el tiempo. Ya vemos personas que podemos dedicarnos más tiempo a vernos, comprendernos, entendernos, trabajar con nosotros y tenemos esa gran ventaja de poner el tiempo a nuestro favor, pero hay otras personas que se dedican a trabajar incansablemente para evitar el dolor y tratar de superar esa situación lo más rápido posible, pero lo único que están haciendo es tapando y haciendo que ese tiempo sea cada vez más largo, porque no te das el tiempo para ti, porque no te das el tiempo para verte, para entenderte, para comprenderte. Si es que has trabajado en ti, el tiempo es totalmente relativo. Puede ser una semana, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y quizás el momento que vuelvas a hablar con una expareja, te vuelva a disparar emociones porque por algo te enamoraste de esa persona. Solo te pido que no te ilusiones. Te pido que dejes que las cosas pasen y que el tiempo sea el que mueva las fichas. Para que llegue el momento correcto en el cual tú puedas tener esa conversación y te sientas alegre, te sientas pleno, te sientas totalmente conectada. Porque el momento que tienes con esa conversación con una persona que ha sido consciente, que ha trabajado en sí, te vas a dar cuenta que va a ser como hablar con una mejor amiga, con un mejor amigo, y te vas a alegrar tanto de que esa persona esté bien, esté conectada con la vida, que vuelva a amar y que sientas que algo aportaste en la vida de esa persona.
para que en algún momento hayas desarrollado la habilidad en ti de hablar con una expareja y no explotar, no sufrir, simplemente entender que es parte del proceso y parte de la vida. Porque no es la conversación la que te rompe, es no saber lo que sientes. Me encantará saber de ti, me encantará saber si te ha ayudado esta información. Y si es que crees que hay una persona que necesita escuchar esto, envíalo desde el amor más profundo. Desde saber que en esta vida necesitamos más gente consciente y más gente sana. Que hayan liberado todos esos problemas del pasado y que simplemente comprendan que el amor es hermoso. Que las personas correctas llegan a tu vida y que mientras más trabajes en ti, ese amor va a llegar de la manera más profunda, más limpia y más emocionante que dispara tus sentidos a niveles impresionantes. Mi nombre es Javi Illingworth, te envío un abrazo gigante y nos vemos en otro podcast.